mis amados hermanos, a una transmisión más de su iglesia al aire. Este día jueves, día de estudio bíblico, vamos a iniciar leyendo el proverbio del día, Vamos a leer el proverbio 29. Dice la palabra del Señor: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán las ruinas de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabra, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Vamos a ver esta palabra, esta parte del proverbio. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Recordemos que desde la palabra se nos enseña que debemos de guardar la palabra. En la palabra está escrito. ¿Por qué razón? Porque dice que sin profecía en nuestro tiempo, la profecía viene a ser la predicación, viene a ser la meditación de la palabra, porque a través de ella Dios responde. Dios nos da palabras, nos da respuestas, nos da lo que es su voluntad, nos enseña qué es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos seguir, para que no nos desenfrenemos, para que el pueblo no se desenfrene. Pero es importante guardar la ley, guardar la palabra. ¿Qué sería la ley? Alguien va a decir: mire, pero nosotros no somos judíos y los que guardan la ley son los judíos. No, la ley entiéndase los mandamientos. En el Nuevo Testamento tenemos más de 1000 mandamientos para la iglesia. 1000 mandamientos que debemos de cumplir para que nosotros podamos vivir conforme a lo que es la palabra, conforme a lo que Dios establece. Es así que bienaventurado, dice él, y es bienaventurado la persona. Bienaventurado es aquel que recibe el favor de Dios. Bienaventurado es aquel que a pesar de la adversidad, Dios siempre está presente en ese tiempo. Pero es importante que guardemos la ley, es importante que escudriñemos en las Escrituras, escudriñemos en la palabra lo que Dios tiene para nosotros y lo que nosotros debemos de hacer, cómo debemos hacer y cómo debemos vivir. Muy bien, vamos a meditar en la palabra del Señor en este día de estudio, en el Salmo 78. Así es que yo les invito, si tienen su Biblia, Salmo 78, y le hemos titulado Cuidemos o Cuide su testimonio. ¿Por qué razón? Porque es importante que a través de nuestro testimonio nosotros podamos enseñar. Muchas veces las personas quieren darse a conocer explicando, hablando lo que es cada persona. Pero en realidad lo que mejor habla de usted es usted mismo a través de sus actitudes, a través de sus acciones.
Como hijos de Dios, entonces, nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio, porque nuestro testimonio es más importante. Las personas muchas veces cuando observan y ven y dicen, no, el pastor no es lo que dicen que es, el hermano X no es lo que dicen que es, la hermana tal no es lo que dice que es, porque sus acciones, sus actitudes son contrarias a lo que ella está diciendo que es. Por lo tanto, su testimonio es lo más importante. El testimonio es lo más importante en la vida de todo creyente, porque a través de su testimonio me va a mostrar, me va a enseñar si en verdad vive conforme a la palabra, si en verdad vive conforme a lo que está escrito en ella. Por eso el salmo, el proverbio tan importante, debemos cuidar la ley, debemos cuidar los mandamientos. ¿Por qué? Porque a través de él, a través de esa palabra, nosotros vamos a vivir conforme a lo que en ella está escrita y vamos a dar testimonios a los demás. Dice la palabra que es importante que nos tengan los de afuera, dice la palabra, en 1 Corintios capítulo 4, los de afuera. ¿Por qué razón? Entiéndase los de afuera, aquellos que no son creyentes. ¿Por qué razón los de afuera? Porque ellos van a ser los que más probablemente van a cuestionar mi caminar. Pero yo tengo que cuidar mi testimonio, debo de tratar de ser íntegro, integral en todo lo que hacemos para testimonios a los demás. A muchas personas eso no les interesa, a muchas personas no les gusta vivir así, pero es importante entender que como cristianos Dios nos ha llamado a esto. Así es que vamos a leer el Salmo 78, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel con Dios su espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos, Padre, y te pedimos que seas tú llevando esta palabra en esta hora. Tú conoces los corazones, Señor, de cada uno, de las personas que van a escuchar este mensaje. Te pido, Padre, que sea una palabra con denuedo, que seas tú, Señor, hablando a cada corazón, y que, de lo más importante, cuidemos tu palabra, que no seamos como esa generación que tenemos de ejemplo en el pueblo de Israel, rebelde y contumaz, una generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para contigo, Señor. Gracias te damos en esta noche. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Los cristianos tenemos una obligación y tenemos la obligación de poder cuidar nuestro testimonio, porque es importante que nosotros enseñemos a las generaciones futuras para que entiendan que pueden llegar a ser hijos de Dios. Por eso cuando aquellos que hemos nacido en un hogar que no fue cristiano, pues muchas veces encontramos que nuestros padres no adquirieron ese compromiso de cuidar ese testimonio. Tal vez muchos de nosotros nos ha tocado vivir con un vicio de nuestros padres, con algo que no debimos tal vez haber vivido, pero sí nos tocó. Y probablemente algunos de nuestros hermanos, algunos de nuestros familiares que vivieron así, cayeron también en ese mismo círculo vicioso. ¿A causa de qué? A causa de un mal testimonio dentro de la familia. Padres que se desintegraron, hijos que se desintegraron porque sus padres se divorciaron, tenían 1, 2, 3 divorcios, tenían vicios, alcohol, tenían vicios de tabaco. Entonces, ¿el problema cuál ha sido? El testimonio de nuestras familias. Un ejemplo, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Depende de lo que nuestros padres pudiesen haber sido. Ahora bien, eso no quiere decir de que yo voy a seguir esos pasos. Sí es importante el testimonio, es lo más importante, es el mensaje de esta noche. Pero también no quiere decir que nos vamos a justificar que porque nuestros padres no vivieron de X forma, de X manera, no me educaron y no me criaron, yo también tengo que caer en lo mismo. Debemos de romper ese círculo vicioso y debemos de romper esos moldes generacionales en la familia. Entonces tenemos la obligación de enseñar la palabra a las próximas generaciones. Ya los que nacimos en la iglesia,
cristiana, los que ya nacieron ahí, y llegamos a presentar a los niños a la iglesia, nosotros como padres, cuando presentamos a nuestros hijos, nos comprometemos a guiarlos en el camino de la palabra, en el camino de Dios, y el objetivo es que ellos lleguen a caminar conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que Dios tiene para cada uno de nuestros hijos. Entonces es importante de que como cristianos tomemos ese compromiso y lo adquiramos de verdad. El hecho de que no hayamos nacido en la iglesia cristiana, sino que en la iglesia católica probablemente, otros nacieron como testigos de Jehová, no estoy criticando ninguna de esas áreas, ¿verdad? Sino más bien en dónde nacimos, en dónde crecimos, bajo qué modelo crecimos, pero eso no quiere decir que nosotros podamos cambiar las cosas. Recordemos que el Evangelio es las buenas de salvación y no estamos hablando de ningún tipo de religión en este momento, porque esto no es religión, es la palabra de fe que Dios ha dejado a cada generación y nosotros nos ha tocado en esta generación aprender lo que estamos aprendiendo y caminar como vamos caminando, corregir lo que tengamos que corregir. Él tiene un plan específico para cada uno y además de ello, Dios nos da el equipamiento que necesitamos. Entiéndase así que usted va a la iglesia y Dios le pone a usted solamente esa congregación, Dios nos da las herramientas, el equipo necesario para ser miembro de la congregación de esa iglesia. Dios lo llama a usted a su servicio, lo llama a servir, Dios lo está equipando y lo va a equipar para que usted pueda servir en el ministerio que Él le ponga. Entonces debemos de creer eso, debemos de caminar con base a eso. En este modelo de instrucción debe continuarse sin interrupción de generación en generación. Los padres de manera específica, los creyentes, tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos, de guiar a los miembros de la iglesia a los pies del Señor. Es ahí lo importante. No solamente estamos hablando de padres, también estamos hablando dentro de la iglesia. Los miembros de la congregación, los servidores en los ministerios, los líderes en los ministerios, nosotros como pastores en la iglesia, tenemos la obligación de guiar a cada uno de ellos a los pies del Señor. Porque ¿qué sucede? Cuando nuestro testimonio decae, lo que sucede es que la iglesia se desintegra, las ovejas se pierden. Recuerdo el caso de una persona que yo conocí hace más de 10 años. Esta persona estaba estudiando en teología y estaba yendo a una iglesia que ya se había retomado. Él era como el cuarto pastor que estaba llegando a esa iglesia en un pueblo en el oriente del país. Y resulta de que ya próximo a graduarse, un año antes de que se graduara, esta persona se casa. Continúa yendo a esa iglesia, ¿verdad? Él se había encargado de esa obra, ¿verdad? Sigue yendo a la iglesia, pero después se gradúa de teología, se gradúa, pero comienza a tener problemas con la congregación, comienza a tener dificultades con la congregación. ¿Y qué es lo que sucede entonces? La congregación se enoja. ¿Y qué sucede? Después de tener como 80 miembros en la iglesia, pasa a quedarse con 15 hermanos en la iglesia. ¿Cuál fue el problema entonces con el hermano? Su actitud. Tuvo un problema de actitud, tuvo un problema de testimonio. A los hermanos en la iglesia no les pareció algunas acciones y actitudes que él tenía para con la iglesia. Y entonces, ¿qué comenzó a suceder? La iglesia dijo, aquí no vamos a poder continuar. Y entonces vamos a migrar a otras iglesias. Porque yo le pregunté a esta persona, ¿y qué sucedió acá? Lo que pasa es que los hermanos se terminaron yendo para la iglesia. Hay otras iglesias acá, siempre cristianas en algunos casos, y hay una iglesia de otra religión, ¿verdad? Una secta. Entonces me dice, se terminaron yendo para esas iglesias y solo nos hemos quedado con 15 y niños habían solo como 8 niños, 5 niños, cuando antes habían quizás unos 20, 25 niños. ¿Qué sucede entonces? El testimonio del hermano hizo que decayera la iglesia y que terminaran yéndose. A eso nos referimos entonces. Debemos cuidar el corazón de nuestra congregación. La congregación debe cuidar el corazón de la congregación entre ellos, porque un mal testimonio entre ellos determina de que ellos decaen y ya no quieren seguir. Debemos cuidar nuestro testimonio, nuestra familia. El testimonio hace decaer a nuestra familia. De tal manera que dice, para ser así como es mi papá, para ser así como es mi mamá, para ser así como andan ellos, prefiero no ser nada, dicen los hijos. Igual pueden ser nuestros padres, igual pueden ser nuestros familiares, viéndonos. Probablemente ellos deciden o quieran no continuar ni saber nada del Evangelio, porque dicen, si eso es andar en el Evangelio, por el mal testimonio, estoy hablando en casos de mal testimonio, pues entonces ellos dicen, mejor no seguimos. Pero ¿qué tal aquellas familias que dicen, qué buen testimonio tiene esta persona? También trata de caminar recto, trata de vivir bien, trata de cuidar a su familia, trata de proveer a su familia. Entonces es una persona digna de ser imitada. ¿A dónde cambió?
¿Qué hizo que lo cambiara? Y empiezan a preguntar, y cuando ya uno presente dice, miren, en la iglesia yo era antes así, Dios he conocido la sana doctrina, estamos aprendiendo, estamos creciendo, y Dios me ha hecho cambiar a través del Espíritu Santo. Y estas personas entonces ya buscan y dicen, entonces yo quiero ser igual. El escritor de Salmo 78 describe como la verdad que Dios para nosotros, en el cual se debe pasar de generación en generación. La verdad de Dios se debe de pasar de generación en generación, pero eso va a ser a través de nuestro testimonio. Le repito, yo no puedo estar predicando algo diferente de lo que yo tengo que practicar. Yo no puedo hablarle a usted de misericordia si yo no soy misericordioso al final. Yo no puedo hablarle a usted de bondad si yo al final no soy bondadoso. Entonces es similar. Usted no puede andar hablando de algo que no es. Por lo tanto, sus acciones deben de ser igual a sus palabras. Contando la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Dice el versículo 4 que debemos contar a la generación venidera las alabanzas de Dios y su potencia y las maravillas que hizo. Entonces nuestro testimonio implica que yo creo las cosas. Y nuestro testimonio implica lo que habla también Romanos 10, versículos 8 y 9, el que confesare con su boca, a eso se refiere también. Nuestro testimonio, yo confieso a las personas, pero mire, Dios ha hecho esto conmigo. Dios está haciendo esto conmigo y yo le explico y le doy mi testimonio. Además de eso le hablo de las maravillas de lo que Dios hace, de las cosas que Dios ha hecho en la naturaleza, de las cosas que Dios ha hecho con las generaciones anteriores y lo que va a seguir haciendo con las generaciones futuras. Pero tengo que dar mi testimonio a las personas. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Versículo 5. Dios nos ha puesto a nosotros la enseñanza, nosotros aprendemos. Y es nuestro deber y responsabilidad aprender. Por eso se llama estudio bíblico. Por eso tenemos en el día domingo también el mensaje que corresponde a discipulado. Discípulos en acción, el que aprende. Tenemos que tener la responsabilidad de aprender día con día como cristianos y no solamente estar repitiendo lo que otras personas nos enseñan y nos dicen. Debemos saber de dónde vienen las cosas. La palabra, por qué está escrita, cuándo van a suceder las cosas, pero no debemos irnos solamente por el pensamiento o el corazón de una persona que está enseñando una cosa diferente a lo que la Biblia enseña. Debemos tener ese cuidado. Nuestro testimonio muchas veces va en función de eso. Entonces Él estableció que la ley se debe cumplir y que nosotros debemos trasladarla de generación en generación a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Esa es la meta que debemos tener como cristianos. Que nosotros le podamos enseñar. ¿Sabe? La instrucción de la casa es la primera instrucción que el niño debe recibir. Muchos de nosotros pensamos que el niño va al colegio, va a la escuela, pensamos que va a la escuela bíblica y que ahí le van a enseñar. Y dejamos en ellos la responsabilidad de enseñarle, de instruir a nuestros hijos. Déjeme decirle que la primera responsabilidad de enseñar, de tener instrucción a los niños es en la casa. Si un niño en la casa lo que se le enseña son a decir malas palabras, en la calle su testimonio va a ser malas palabras. Muchas veces los niños lo aprenden ni siquiera en la casa, sino que en la escuela. Entonces, allá anda el niño diciendo malas palabras. ¿Qué piensan las personas? ¿Cómo le enseñan en su casa? También suceden esas cosas. Pero ¿qué pasa? No estamos atentos a nuestros hijos. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. El objetivo es que nosotros podamos ser personas de cambio y hay un dicho que dice, ¿verdad? No sé, no dicho, sino que hay un decir de las personas que dice, no, si ya las personas viejas ya no pueden cambiar. ¿Cómo no? Es que el Espíritu Santo es el único que los puede cambiar. Si yo espero cambiar a una persona, eso sí no se puede. Es difícil que una persona cambie, pero porque si yo estoy esperando cambiarla, pero el Espíritu Santo de Dios, no hay nada imposible para Dios, y si nosotros creemos eso, debemos saber de que la persona, no importa la edad, se entregue en espíritu y en verdad y de todo corazón, Dios podrá hacer la obra en estas personas. Dios los puede cambiar. Porque alguien puede decir, yo no puedo cambiar, yo ya soy así. Eso no es cierto. Ese es el hecho de llegar a los pies del Señor, de llegar a estudiar la palabra, de llegar a tomar el Evangelio. Porque es la única forma en que Dios, es la única manera en que Dios va a hacer un cambio en usted, va a hacer un cambio en mí y va a permitir que otras generaciones, otro grupo de personas, más personas lleguen a los pies del Señor. Luego, a fin de que pongan, ¿cuál es el fin entonces de todo esto? Dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces, esto sirve para que pongan en Dios la confianza, que a muchos les hace falta. Esto sirve para que no se olviden de las obras de Dios y para que guarden sus mandamientos, dice. Por esa razón es importante explicarle a cada persona la ley, entiéndase los mandamientos,
entiéndase las ordenanzas que Dios ha establecido que debemos de cumplirlas. Es importante que vayamos y escudriñemos las Escrituras y podamos aprender de la palabra, podamos cumplir la palabra. Alguien va a decir, es difícil. Muchas veces yo voy a decir que sí es difícil, no es fácil. Pero cuando existe la decisión en su corazón, poco a poco usted va cambiando esas cosas. Poco a poco usted va cambiando. ¿Por qué lo va a hacer? Porque lo va a hacer el Espíritu. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Si usted pone su confianza en usted mismo, muy difícilmente se va a alcanzar eso. Pero aquí dice, poniendo en Dios su confianza. Para eso sirve, para poner en Dios su confianza. Para que vea una razón. Alguien puede decir, mire, pero es que la Biblia, lo del Antiguo Testamento, ellos vivían de otra manera. Déjeme decirle algo, la Biblia, nosotros explicamos que la palabra de Dios es contemporánea. Es decir, se adecua y se aplica a cada tiempo, a cada etapa, a cada momento en que Dios administra. Esta palabra aplica tanto para hoy como para los que vivieron hace 2000 años, hace 3000 años. Aplica igual, de igual manera, porque Dios no la hizo exclusiva y específicamente para un momento determinado, sino que la aplicó para toda una generación, para todo un plan que Dios tiene en diferentes etapas, en diferentes momentos en la vida. Es así que cuando se escribió este salmo, por conocimiento cultural general, cuando se escribió el salmo, no estaba escrito todo lo demás de la Biblia. Lo único que se enseñaba en ese momento era lo que nosotros conocemos ahora como la ley, o los primeros 5 libros de la Biblia, o la Torá en el hebreo, para los judíos, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son esos primeros 5 libros de la Biblia los que se enseñaban. En Génesis, recuérdese que está la creación de todas las cosas, cómo Dios formó todas las cosas, y luego cómo fue estableciendo Dios la primera pareja, cómo entró el pecado al mundo, la generación de maldad, lo que es el caso de Adán, el caso del diluvio con Noé, ¿verdad? Luego la separación de las naciones que lo encontramos en el capítulo 10, solo Noé estamos hablando del capítulo 6, 7, 8 y 9. Entonces vemos nosotros una acción de Dios, una acción que Dios nos enseña para nosotros mismos, que conozcamos cómo fueron creadas todas las cosas y para entender que nuestra confianza debe estar depositada en Dios, que es el creador de todo. Luego encontramos el llamado de Abraham, capítulo 12 al capítulo 50 de Génesis. Estamos encontrando la nación, la creación, cómo Dios crea el pueblo de Israel, nace el pueblo de Israel en el corazón de Dios. ¿Cómo encontramos eso? Luego tenemos a Éxodo, que es la ley que se le fue dada al pueblo. Números, encontramos Levítico, encontramos los mandamientos, las leyes que debían cumplir los sacerdotes en el templo que estaban al servicio de Dios. En Números encontramos el conteo de toda una generación que venía que salió de Egipto y que iba a entrar a la tierra prometida, porque ese era el elemento importante de cuántas personas iban a entrar a la tierra prometida, y tenían la responsabilidad de cuidar ese testimonio y transmitir de generación en generación la ley. Y luego encontramos en Deuteronomio, previo a que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, pues tenía que repetir nuevamente, vea de dónde viene, repetir nuevamente lo que estaba escrito en el libro de Levítico, la ley, para que ellos no se perdieran, para que ellos en ningún momento dejaran de tener su identidad. Y aquí es otra cosa importante. ¿Por qué creen ustedes que Israel hasta el día de ahora es el mismo? Ellos hablan de Faraón, ellos hablan de Egipto, ellos hablan de todas las cosas que pasaron como pueblo, pero los que lo cuentan hoy ya no son los de hace 3000 años, ya no son los mismos. ¿Pero por qué? Porque ellos no perdieron su identidad. Ellos mantienen su historia, mantienen sus costumbres, mantienen quiénes son ellos. De generación en generación se van contando quiénes son, de dónde vienen, y no se les olvida de dónde vienen, pero son diferentes. Y dicen, ya no vamos a permitir que vuelva a pasar lo que pasó en aquel tiempo. Igual debemos ser nosotros. Debemos ver de dónde venimos, de dónde Dios nos ha sacado, qué somos ahora, por qué somos así ahora, hacia dónde vamos, por qué vamos hacia ahí, y transmitir eso a nuestras generaciones para que no vuelvan a pasar lo mismo. Ese debe de ser nuestro pensar. Si nosotros, alguien de ustedes, alguien de nosotros, alguien que está viendo este mensaje, tuvo problemas en algún momento de su vida con el alcohol, un maltrato familiar, ¿por qué razón tiene que continuar con ese maltrato? A sus hijos, a sus nietos, a los hijos de sus hijos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tendría que enseñarle el mismo vicio que usted aprendió en algún momento de su vida? Y usted va a decir, porque así me criaron a mí, yo también así voy a criar a mis hijos, y que mis hijos críen a ser sus hijos, etc. ¿Por qué razón? No, debería de ser así como dice Israel.
ya nunca va a volver a pasar esto que pasamos, porque ya aprendimos la lección. Entonces igual debemos de ser nosotros. Yo pasé algo, entonces yo tengo que transmitirle a mi hijo, mira hijo, esto pasó y no debe volver a pasar. Debo caminar en función de que ya no vuelva a suceder. ¿Y qué tengo que hacer para que eso, cuidarnos y para que eso ya no vuelva a pasar? Entonces se te enseñaba nada más la ley y no contaban con manuscritos, no contaban con nada escrito, sino que es lo que conocíamos como, o conocemos como tradición oral. O sea, se contaba verbalmente, de una manera verbal de una generación a otra. Pero hoy tenemos la Biblia, la palabra infalible de Dios, la cual encontramos todo lo que necesitamos, y lo más importante que se menciona o es el mensaje de la palabra es Jesucristo. Recuerden que en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar la palabra Jesucristo, pero toda la palabra, la profecía se orienta hacia la persona de Jesús, se orienta hacia la persona de Jesucristo. Entonces, como los israelitas, a nosotros también se nos ha confiado la responsabilidad de enseñar por medio de la instrucción y del ejemplo de la verdad bíblica. Y entonces vamos a encontrar que debemos compartir la palabra de Dios a las generaciones venideras. ¿Cómo? Nuestra instrucción debe incluir los principios bíblicos que hemos aprendido a aplicar en nuestra vida, es decir, su testimonio personal. Vea entonces la importancia de todo esto. La instrucción debe incluir, ¿a quién le voy a instruir? A nuestros hijos. Instruyamos a nuestros hijos, que son la futura generación, son la futura iglesia en El Salvador, la futura iglesia que vamos a tener son los niños. Entonces nosotros colaboramos dentro de la iglesia, los pastores, dentro de sus hogares, los padres. Entonces nosotros enseñamos a nuestros hijos ¿qué? Instrucciones. ¿Y qué debe incluir esa instrucción? Los principios bíblicos que hemos aprendido. Pero muchos vamos a la iglesia a no aprender. Vamos a querer aprender de otras cosas, entiéndase, a chambrear. A eso llegamos muchos a la iglesia. A dormir llegan otros. Otros a ver si encuentran esposo, esposa, novio, novia. Pero menos aprender. Y nosotros debemos llegar a la iglesia a recibir principios bíblicos, a recibir instrucción conforme a la palabra. Y dice lo que hemos aprendido y dice hemos aplicado. Vea la importancia. No se trata solo de aprender, sino que también de aplicar en nuestra vida. Tenemos ese llamado de aprender, nosotros de enseñar y de aplicar lo que hemos enseñado. De enseñar y usted de aprender y aplicar lo que se le ha enseñado. De esa manera, eso se traduce en testimonio personal. El testimonio entonces radica en lo que usted ha aprendido con base a la Biblia, es decir, los principios bíblicos y cómo usted está enseñando y aplicando esos mismos principios, cómo usted los aplicó en su vida. A eso le llamamos testimonio. Entonces, como en la época del Antiguo Testamento, debemos enseñar a nuestros hijos quién es Dios, lo que ha hecho y la manera en que Él espera que vivamos. ¿Ve? Debemos enseñar a nuestros hijos quién es Dios, por qué ha hecho las cosas que ha hecho y qué espera de nosotros. Ahora, la instrucción no es suficiente, la enseñanza, lo que usted está diciendo ahorita no es suficiente, sino que debemos enseñarles a obedecer al Señor y lo vamos a hacer por medio de nuestro ejemplo. Yo le voy a enseñar a mi hijo a decirle, obedece a Dios de esta manera. ¿Y cómo lo vas a hacer? A través de mi ejemplo. Por eso es importante el testimonio. Aplique las instrucciones. No seamos muchos de nosotros, podemos ser así como en los evangelios vemos que Jesús le decía a los fariseos, ¿verdad? Fariseos hipócritas. Y por eso agarramos eso y dice, no seas fariseo. ¿Por qué razón? Uno de tantas cosas que pasaba es que el fariseo trataba de imponer al pueblo cosas que ni él mismo podía hacer, cosas que ni él cumplía. Entonces yo no puedo decirle a mis hijos, haz esto y haz lo otro, y yo no lo cumplo. Con el ejemplo se enseña. Con el ejemplo se le puede enseñar en la iglesia, a la congregación, que ayudar en la iglesia, ayudar como una familia de Dios que somos, se puede. Sin rencores, sin resentimientos, sin envidias, sin amarguras, se puede. Ayudar dentro de la iglesia, se puede. Pero muchos de nosotros no lo hacemos, no queremos colaborar, no queremos ayudar. El ejemplo es importante. Va a ver mi hijo que yo en la iglesia me comporto mal y en la casa peor. Entonces mi hijo va a decir, entonces así debo de comportarme. Entonces vamos a estar creando personas que lleguen a la iglesia a comportarse mal, a perder a otros. Aunque creamos no conocer suficiente la Biblia, todos tenemos un testimonio que compartir. Entonces tampoco es el punto de, mire pastor, yo no conozco mucho de la Biblia, yo no sé mucho de eso. Para mí es difícil, para mí es un problema, para mí me cuesta mucho. Sí, pero aunque usted no conozca mucho de Biblia, usted tiene un testimonio que decir. ¿Sabe que hay personas que yo conozco que
acaban de iniciar en el Evangelio, pero tienen un gran testimonio en su vida. No me pregunta cómo puede ser eso, pero lo importante es que hay muchos que se comportan mejor que los cristianos. Y por esa razón mencionamos y decimos que en algunas ocasiones no hay mucha diferencia entre un cristiano y un inconverso, porque se comportan igual. Pero los cristianos debemos sobresalir, ¿en qué sentido? No decir ser más que los demás, no, debemos sobresalir en el sentido de que nuestro testimonio debe ser diferente al de los demás. De tal manera que a través de nuestro testimonio digan las personas, esta persona es cristiana. Todos los que somos salvos por la gracia de Dios, sabemos la manera en que otros pueden ser salvos. Y esa manera es a través de nuestro testimonio, que vean en nosotros, que reflejemos nosotros la persona de Jesús. Además, mientras leemos la Biblia, también debemos compartir lo que aprendemos y podemos proclamar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida al protegernos. Vea, ¿cuántas personas han llegado a los pies del Señor a través de un testimonio de otra persona? ¿Cuántas personas han llegado al Señor a través de algo que Dios puso, una adversidad que pasó a esta persona, pero Dios la sacó de esa adversidad? Recuerdo el caso de una hermana en ese tiempo, era una persona que a raíz de que tenía un embarazo complicadísimo, estuvo a punto de perder a su hijo. Esta persona, con tal de no perder a su hijo, había escuchado el Evangelio, había escuchado la palabra de salvación, y esta persona decidió entregar su vida al Señor. Cuando le habían dicho, usted va a perder a su hijo. Vean, la persona comenzó a orar, entregó su vida al Señor, comenzó a orar sin cesar, al punto que logró tener a su hijo, no lo perdió. Dios le dio ese milagro y esta persona hizo un trato con Dios en ese momento y dijo a Dios que iba a hacer X cosa. Dentro de una de ellas era no apartarse del Evangelio, ¿verdad? En su vida, ya no más. No digo ya no más, sino que nunca había estado en el Evangelio, pero no se iba a regresar donde estaba. Ya no más iba a continuar viviendo como estaba. Entonces esta persona es un gran ejemplo para otras personas. A través de su testimonio de cómo Dios tocó su vida, de cómo Dios salvó la vida de su hijo, que hoy ya tiene más de 20 años, para que tengan una idea. Nosotros podemos tocar el corazón de las personas también. Nosotros sabemos que de esa manera las personas pueden llegar a los pies del Señor. Pero nosotros muchas veces nos enfocamos en nuestro propio yo. Y esa es una de las cosas que como cristianos debemos evitar. El propio yo. ¿Qué es el propio yo? Es beneficiarme yo. Es que si yo no tengo un beneficio, entonces no pasa nada. Si ¿qué logro yo? Si yo no logro nada, entonces yo no hago nada. Eso no es un verdadero creyente. Un verdadero creyente debe morir al yo, el egoísmo. ¿Qué voy a ganar yo? Nada, pero Dios va a ganar un alma. Eso es. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué razón? Porque ahora lo más importante es un alma. Recuerde que la Biblia enseña que un alma vale más que todo lo del mundo. Y entonces a través de nuestro testimonio, una persona va a llegar a conocer al Señor. Los padres cristianos no deben delegar esta responsabilidad en otras personas. Yo no voy a decir, el maestro de escuela bíblica, claro que le va a enseñar, yo no digo que no, pero la mayor responsabilidad recae en el padre cristiano. En Efesios 6:4 nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. No tenemos que poseer un alto nivel académico para cumplir con esta responsabilidad, únicamente debemos leer la Biblia a nuestros hijos y asegurarles su veracidad. Eso que tenemos que hacer en ese caso. Y además lo que le acabo de mencionar, que ellos vean que vivimos lo que la palabra enseña. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Usted no tiene que ser un doctor, por decir algo. Entonces, es que no estudia en la universidad, lo van a decir. No, es que no necesita eso. Necesita agarrar la Biblia, leerle la Biblia a sus hijos. Saben que en el Antiguo Testamento, cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, en los tiempos de Daniel, encontramos una enseñanza muy maravillosa ahí. Y es que en Daniel 1:8 dice que Daniel dispuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué razón Daniel decide no contaminarse? Porque él había sido enseñado de una manera meticulosa y sistemática desde que era un niño en la palabra. Había sido enseñado en la palabra, en la Torá, en la ley de Dios, desde que era un niño, desde que era pequeño había sido enseñado. Y significa que sus padres la leían, agarraban y le transmitían de manera verbal lo que a ellos se les había enseñado y la forma en que ellos vivían. De tal manera que cuando se expuso al peligro, cuando se expuso a todo lo que venía, ¿qué sucedió? El joven, porque Daniel en ese momento tenía entre 15 y 17 años de edad, para que usted tenga una idea, y él dice en la palabra que dispuso en su corazón no contaminarse, porque había sido enseñado en la palabra de una manera correcta. Entonces nosotros debemos de poder leer las palabras de nuestros hijos.
explicárselas hasta donde nosotros podamos y más allá de eso, practicarla en nuestra vida para que nuestros hijos vean cómo se debe de vivir, cómo se debe de caminar, cómo se debe agradar a Dios. La condición de nuestra sociedad hace que esta responsabilidad sea aún más importante. El mundo en el que vivimos está lleno de peligros, distracciones, mentiras que los pueden guiar lejos de Cristo. Les voy a decir algo. Ahora la tecnología en nuestros días puede ser usada para proclamar el Evangelio, pero también puede ser usada como una distracción y como una perdición para nuestros hijos. La tecnología. ¿Sabe usted que en estos días Satanás usa hasta la tecnología para eso? Usa los celulares, usa los videojuegos, usa algunos programas de YouTube, usa algunas páginas de redes sociales, algunos programas de televisión, películas. Todo eso usa Satanás hoy en día para distraer, para captar la atención de los niños, porque acuérdense que el objetivo de Satanás es perder a generaciones. El objetivo de Satanás es que aquellos que han sido llamados a servir traten la manera de no hacerlo. Acuérdense que Satanás es el padre de toda mentira, el engañador, el acusador. La tecnología, como puede servir para el Evangelio, también puede servir para perdición. Por eso como padres no debemos delegar la responsabilidad en nadie más, sino que nosotros debemos estar atentos de qué es lo que hacen nuestros hijos y cuidarlos. Es lo que le dije, nosotros cuando nos presentamos a nuestros hijos, llegamos y nos comprometemos a que ese niño va a caminar conforme a la voluntad de Dios, pero nosotros lo vamos a guiar. Luego existen varias formas en las que podemos enseñar a las próximas generaciones, a nuestros hijos. Debemos comenzar con nuestro testimonio y con nuestras creencias, pero también debemos compartir lo que hemos aprendido de nuestros padres y abuelos. La clave radica en el esmero. No podemos dejar pasar las oportunidades de enseñarles solo porque nos sentimos incapacitados de hacerlo. Recuérdese, sus vivencias son buenas también. Incluso aquellos que no fuimos cristianos desde un principio, podemos enseñarles a nuestros hijos: yo antes vivía de esta manera, yo antes pensaba esto, yo antes creía que esto era así, pero Dios me fue enseñando y ahora las cosas son diferentes. ¿Qué significa? Hay que esmerarse un poco. Hay que dedicarle tiempo a nuestros hijos, tiempo de calidad, no solamente el tiempo de hola, ¿cómo estás? Salud. No, eso no. Tiempo de calidad, sentarnos a platicar, sentarnos a compartir un alimento, sentarnos a compartir una película, pero una película positiva, ¿verdad? Pero no debemos dejar a nadie más. Cuidemos nuestro testimonio, enseñémosles a nuestros hijos conforme a la palabra, enseñémosles a nuestros hijos conforme a nuestras vivencias también, de cómo nos criaron, de cómo vivimos en tiempo pasado. Debemos inventar a nuestros hijos en los preceptos bíblicos antes que comiencen a ir a la escuela. Ese es el deber ser. Antes que nuestros hijos vayan a la escuela, nosotros debemos de cimentar en ellos los valores bíblicos. Antes de que nuestros hijos comiencen ya su crecimiento, ya incluso llegar a la adolescencia, debemos recalcar y debemos repetir nuevamente las instrucciones que conforme a la Biblia se nos enseña. No dejemos la responsabilidad de los demás y caminemos conforme a lo que la palabra nos enseña y seamos ejemplos para ellos. Debemos hablar con nuestros hijos acerca de temas espirituales. Como nuestra sociedad no le interesan los asuntos de Dios, lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es hablarles de la enseñanza en la Biblia. Cuando digo no les interesan los asuntos de Dios, en nuestro país, ¿cuántas veces se ha tratado de que en las escuelas se lea la Biblia? ¿Y cuánta oposición hay? Esa oposición no es por gusto, hermanos. Esa oposición no es por gusto. Pero nosotros debemos de que, ya que a ellos no les interesa de que la Biblia sea leída, leámosla nosotros a nuestros hijos. Y que nuestros hijos en algún momento puedan hablar después a otras generaciones y se ve que eso es el testimonio, el aprendizaje, la convivencia, la vivencia. Hablemos de temas espirituales con nuestros hijos, hablemos de la Biblia, hablemos de cómo Dios obra, de cómo Dios trata con aquellas personas que de todo corazón tratan la manera de agradarlo a Él y no de apartarse de sus caminos. Debemos hablar con nuestros hijos de esos temas. Tenemos que preguntarles acerca de lo que aprenden en la escuela y de lo que piensan sobre las verdades espirituales. ¿Se da cuenta? Debemos preguntar a nuestros hijos. ¿A quienes ni siquiera le preguntamos a nuestros hijos cómo te fue en la escuela hoy? ¿Quiénes son tus amigos? A quienes ni siquiera preguntan eso. La responsabilidad de enseñarle de Dios el Creador es la responsabilidad de enseñarles que Dios es el Creador y que solo por medio de su Hijo Jesucristo podemos ser salvos. Juan 14:6 nos enseña eso. Solo a través del Hijo podemos ser salvos. Y eso debemos enseñar solo a nuestros hijos. Debemos enseñar a nuestros hijos que deben orar, que deben buscar a Dios en cualquier tiempo de adversidad, en cualquier tiempo de problemas. Deben buscar a Dios en todo momento. Eso se debe de enseñar a nuestros hijos. Se les debe de explicar, se les debe de decir. Porque es la única forma en que nosotros vamos a tener la seguridad de que ellos también van a ser agentes de cambio, agentes que van a llevar un testimonio diferente a otras personas. Vivimos en tiempos de gran peligro espiritual y debemos mantenernos firmes en la verdad
para proteger a nuestros hijos. ¿Se da cuenta usted que por un pequeño cambio llega una secta y de pronto usted le habla bonito? Hay personas que ya se cambian. No están cimentadas en la correcta instrucción, en la correcta palabra, en la correcta doctrina. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad que nosotros, lo más importante que podemos ofrecer es capacitarlos para que puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ese es el compromiso que usted y yo debemos adquirir. Adquirir el compromiso de capacitar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios. Y por último, esta responsabilidad es demasiado grande porque contamos con el poder del Espíritu Santo. Le digo, usted y yo no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos ayuda y nos ayuda a guiar a nuestros hijos. Nos ayuda a que nuestros hijos caminen conforme a la voluntad de Dios. Nos ayuda a que nuestros hijos vean en nosotros nuestro testimonio para que ellos puedan cambiar. Es un reto, claro, pero con la ayuda del Espíritu Santo todo se puede. Y entonces usted debe reflexionar lo siguiente: ¿qué obstáculos nos ha impedido hablar de Dios, hablarle del Señor a nuestros hijos y a las próximas generaciones, a los hijos de nuestros hijos? ¿Qué nos ha impedido eso? Usted debe reflexionar y debe entender lo importante que es, ya que ellos no se van a perder espiritualmente, a pesar de estar en un mundo lleno de peligrosidad, a pesar de que estamos en un mundo al que no le interesa lo espiritual. Pero nosotros debemos de ser esos agentes de cambio. Y pensemos en nuestro testimonio y lo que puede compartir con una persona que sea joven, más joven que usted. Piense, ¿qué le puedo compartir yo a una persona más joven que yo? ¿Qué he aprendido de la palabra de Dios y de qué manera ha obrado el Señor en mi vida? Porque eso es lo que me va a dar la pauta para que yo le pueda enseñar a otra generación, a otras personas, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Así es de que tomemos el reto de cuidar nuestro testimonio, tomemos el reto de aprender de la palabra, tomemos el reto de aprender de quién es Dios y por qué es Dios y qué es Dios. Tomemos el reto de enseñar a nuestros hijos, tomemos el reto de tener la responsabilidad de que en nuestro hogar nosotros somos los principales responsables de educar a nuestros hijos en los caminos del Señor, de leerle la palabra, de leer la Biblia. Que no hay problema de que usted no sea erudito en la palabra, no hay problema que usted no conozca mucho de Biblia, pero con leerle la Biblia y contarle sus vivencias y que no hagan lo que muchos han hecho, lo malo que han hecho, es un gran ejemplo para sus hijos. Seamos agentes de cambio, seamos personas capaces de transformar a otras, cuidemos nuestro testimonio y agrademos a Dios de todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en este día, en esta hora, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, que hemos aprendido lo importante que es cuidar nuestro testimonio y de qué forma ese testimonio puede servir para otras generaciones, para otros niños, para otros familiares, para otras personas, dentro de mi hogar, dentro de mi trabajo, dentro de la iglesia, para que puedan cambiar y entregar su vida al Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús en esta hora, que seas tú tocando el corazón de cada persona, de cada hermano, para que pueda entregar su vida a ti, Señor, y pueda ser esa gente de cambio. Y a los que ya te recibimos, Señor, ayúdanos a poder enseñar, a poder transmitir, Señor, este mensaje a cada generación. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. En el nombre de Jesús te bendecimos, sabiendo que el Espíritu Santo que muere en nosotros nos guía y nos ayuda, Señor, a caminar conforme a tu palabra y a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Y usted, amigo hermano que no conoce del Señor, yo le invito en esta hora que pueda entregar su vida al Señor. Ahí donde está, llegue al Señor en oración, dígale: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que Cristo murió, Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados y que la sangre que Él derramó tiene poder para limpiarme a partir de este día. Te pido, Señor, que a partir de este día me puedas reconocer como hijo tuyo, que pueda recibir al Espíritu Santo a morar en mi corazón y que a partir de ahora seas tú reinando en mi vida, reinando en mi hogar, reinando en todo lo que hago y que pueda, Señor, a través de mi testimonio, poder enseñar a todos los demás lo que tú haces y has hecho en mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Y yo le invito a que usted se congregue en un lugar donde se predique la sana doctrina, donde la palabra, que es la Biblia, sea la base de autoridad y no lo que una persona pueda pensar. De esa manera usted va a crecer espiritualmente y va a llegar a ser un discípulo del Señor y va a llegar a poder enseñarle a los demás. Y lo que hemos aprendido en esta hora, principalmente es para los hijos de Dios. Tenemos el reto de buscar a aquellas personas que no quieren nada con Dios, aquellas personas que se han alejado de los caminos del Señor, aquellas personas que ya no quieren nada con Dios. Sabemos que Dios está en su trono, Él nunca se ha movido y que nosotros somos los que nos alejamos. Gracias te damos, Padre, en esta hora. Te pedimos, Señor, por cada mensaje que se predica a través de este medio. Te damos gracias, Señor, que nos das los medios para llevar el mensaje. Y te pido, Señor, por cada persona que va a ver este mensaje, que seas tú tocando su corazón,
Que seas tú tocando a cada predicador, Señor, para llevar una palabra, Señor, con base a la Biblia, y que seas tú hablando, Señor, a cada generación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y les invitamos siempre a que permanezcan en sintonía de estos mensajes a través de este medio. Bendiciones.